Aquí tenemos una lista muy simple formada por 4 valores numéricos. En este caso, los valores numéricos corresponden con el índice que ocupa cada elemento. Es decir, en la posición o índice 0 tenemos el valor 0. En la posición o índice 1 tenemos el valor 1. Y así respectivamente hasta el final. ¿Por qué se ha hecho así? Pues para poder entender el método slice. Bueno, ¿y qué cosa es slice? Pues slice es un método que lo que me permite es obtener trozos o cachos de una lista. Eso sí, los cachos tienen que estar formados por elementos consecutivos. Entonces yo puedo obtener cualquier trozo de una lista, pero siempre de elementos consecutivos. Por lo tanto, en esta lista, por ejemplo, no podría obtener un trozo que tenga el elemento 0 y el 2, pero no el 1. Siendo así, por lo tanto, en este caso podríamos tener el trozo formado por los elementos 0 y 1. Serían los dos primeros. O el trozo formado por los elementos 1 y 2. Serían trozos intermedios. Incluso del 0, 1, 2. Dejando aparte el 3. O también podríamos tener, por ejemplo, el 2 y el 3. Es la lista formada por los elementos 2 y 3. Sería lo mismo que decir los dos últimos elementos de esta lista. Bueno, y teniendo claro qué es lo que hace slice, que es darme un trozo de esta lista, vamos a ver, te puedes estar preguntando, ¿y esto lo puedo aplicar en cualquier array? Pues sí, lo puedes aplicar en cualquier array. Eso es debido a que slice es una función o método que se encuentra disponible en todos los arrays. Eso se obtiene a través del prototipo de la función array o de la clase array. Por lo tanto, lo vamos a tener siempre disponible. Y dices, pues, por ejemplo, se puede obtener un trozo de cualquier secuencia en la que los elementos ocupan una posición numérica, o una posición, digo numérica porque así puede ser consecutiva. Pues sí, cualquier secuencia de elementos que cumpla esta condición es susceptible de ser troceada. Entonces, ¿una cadena se puede trocear? Pues sí. Por ejemplo, la cadena hola se puede trocear. Y esto es debido a que es una secuencia de elementos consecutivos. Por lo tanto, yo puedo determinar qué parte de esa secuencia quiero recuperar. Eso sí, el slice aplicado a hola no tiene nada que ver con el slice aplicado a la lista de arriba, aunque hacen lo mismo, pero una se aplica pertenece al prototipo de los arrays y la otra pertenece al prototipo de los string. Por lo tanto, hacen lo mismo, pero no son lo mismo. Bueno, entonces, sabiendo qué es lo que hace, sabiendo que la tenemos siempre disponible en todos los arrays, vamos a ver por fin el método slice en funcionamiento. Requiere dos informaciones para poder trabajar. La primera información sería, para obtener un trozo lo que necesitamos en realidad es saber dónde empieza. Ya sabemos que todos los elementos van continuados uno detrás del otro en el mismo orden que se encuentran en la lista. Como son continuos, lo único que nos importa es saber en qué momento tenemos que parar. Entonces, lo que nos importa es saber en dónde tenemos que empezar y saber dónde tenemos que acabar. ¿Dónde tenemos que empezar? Se lo decimos directamente. Entonces, como es obvio, le diremos como primera información qué es lo primero que sí entra, el primer elemento que sí queremos que se incluya.
Y como segunda información le podríamos decir el último que sí o el primero que ya no queremos que se incluya. Pues esto es lo que le vamos a decir. Le vamos a decir el primero que sí y luego el primero que no. El primero que no. Y esto no tiene pérdida porque los elementos van uno detrás de otro y él va diciendo, vale, desde el primero que sí y después va preguntando a ver si es el primero que no en cada elemento. Dice, ¿este es el primero que no? Bueno, el caso es que como son índices, es muy fácil hacerlo de esta forma. Vamos a verlo en funcionamiento. Volvemos a nuestra lista original y vamos a aplicarle el método de una vez, pero vamos a no decirle ni el primero que sí ni el primero que no. A ver qué ocurre. Pues lo que ocurre es que si no le decimos dónde empezar y dónde acabar, lo que hace Slice es devolverme un array con todos los elementos. Este array que me devuelve y el array original sobre el que se aplica son independientes. Son físicamente independientes. Nosotros podríamos operar, cambiar valores en el array que nos ha devuelto sin que se pierda el original. El original no se modifica. Eso sí, si aquí hubiera punteros o referencias a otros lugares y se comparten en las dos listas, podríamos modificar los elementos referenciados desde cualquiera de las dos, pudiendo cambiarlos. Pero es otra historia. Lo importante aquí es que lo que son los elementos propios de la lista son independientes. Podemos cambiarlos sin que la otra lista se entere. Bueno, entonces no le hemos dicho cuál es el primero y cuál es el último. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que nos ha devuelto una copia entera de toda la lista. Si solo le decimos 1, vamos a decir por ejemplo el 2, el método Slice lo toma como el primero que sí y el primero que no va a suponer que no hay. Entonces sabe que a partir de este elemento te va a devolver todos cuantos existan en adelante en la lista, es decir, hasta el final. Entonces aquí el elemento 0 sería el 0, el 1, el 1. Entonces el elemento 2 es el 2. Por lo tanto, esta función me tendría que devolver 2 y 3. Desde donde le decimos hasta el final. Valores positivos se tomarán como la posición. Desde la posición 2, desde la posición 3. Sin embargo, valores negativos, como acabo de poner, serán tomados desde el final. Por ejemplo, esto quiere decir los dos últimos. Y será, en este caso, coincide y me devuelve lo mismo. Pero si yo quisiera el último, podría poner -1. -1, en este caso, es el último. Bueno, en todos los casos. -1 siempre es el último, en cualquier lista. Y siente bien clara la diferencia entre -1 y 1. 1 es desde el elemento 1 hasta el final y -1 es el último elemento. Vale. Vamos a decirle ahora dos elementos. Queremos el 1 desde el elemento 1 hasta el elemento 3, el cual no debes incluir. Entonces es desde el 1 y para cuando veas el 3. Entonces me devuelve 1 y 2. Desde el 0 y para cuando veas el 3. Entonces, esto, desde el elemento 0 hasta el 3, es lo mismo que decir los 3 primeros. Y esto es lo mismo que decir los 3 últimos. -3. Vale. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando yo le doy índices que no se corresponden o que no existen en la lista.
Si lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, desde el 0, que es el principio, hasta el 7, es decir, le estoy dando un índice que es muy superior a lo que existe, porque aquí acaba en el índice 3 como máximo, pues yo le estoy diciendo, quiero que me des de esta lista, que lo normal es que tú tienes la lista, pero no controlas los elementos que hay. Tú tienes una lista con elementos y le dices, quiero los 7 primeros. Pues toma, desde el 0 hasta el 7 sin incluir, es decir, elementos con índice 0 a 6. Entonces, esto no debe dar un error. Lo que debe hacer es decir, vale, tú me estás pidiendo más elementos de los que yo tengo como lista. Entonces te voy a dar todo lo que tengo. Todo lo que tengo, porque tú me estás pidiendo más de lo que tengo. Pues toma, todo lo que tengo. Lo mismo pasaría si yo le doy un valor negativo. Quiero los 7 últimos. Y dice, pero yo solo tengo 4 valores. Toma los 4. No es error. Por lo tanto, si no le pasamos ningún valor de índice a la función, al método slice, te devolverá una copia, igual que hacen otros métodos que ya están para eso, pues te devuelve una copia plana de la lista sobre la que lo aplicas. Si le pasas un solo argumento, va a suponer que es el elemento inicial, inicial siempre va a acabar en el final de la lista. Entonces, si es positivo, será desde qué elemento quieres copiar hasta el final, y si es negativo se refiere a los n números, o sea, a los n últimos elementos. Por ejemplo, -2, los 2 últimos elementos, -3, los 3 últimos elementos. Bien, y si le pasas 2 valores al método, si le pasas 2 valores a y b, ya sabemos que el primero es desde donde sí queremos y el último es el hasta dónde queremos llegar, es decir, el primero que ya no debe incluirse. Entonces, lo que tú hagas con estos índices, porque tú le puedes pasar cosas absurdas, por ejemplo, un elemento, bueno, no lo he dicho, pero la lista siempre se recorre de izquierda a derecha y consecutivamente, es decir, A tiene que ser menor que B para que esto funcione. Vamos a ver qué pasa si yo le digo algo absurdo como que quiero que el índice 1 sea el primero que se incluya y 1 quiero que sea el primero que ya no se incluya. Ah, toma, la lista vacía. Pues me has hecho una tontería, pues toma la lista vacía. También absurdo sería pasarle un índice menor como final. O sea, quiero que empieces en el 1 pero que acabes en el 0 ya sin incluirlo. Dices, ojo, que me estás dando las cosas al revés. Entonces, como mínimo, el hasta dónde tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. O sea, si solo queremos incluir el elemento 1, pues toma 1 y 2. Y esto me devuelve una lista con un elemento, el elemento 1. Pero es una lista, no es un elemento suelto. Si queremos el elemento 1 como elemento, hay otros métodos para hacer eso. Bueno, entonces tú puedes probar a ponerle cosas absurdas y a ver qué sucede. Por ejemplo, le podríamos decir algo absurdo, como que queremos que sea desde el elemento, desde el tercero, empezando por el final, lo cual sería el 1, y queremos que el 1 sea el primero que no se incluya. Esto es una forma camuflada de decir una tontería como esta, ¿no? Por ejemplo, le decimos desde dónde mediante forma negativa, es decir, queremos empezar con el tercero empezando por el final, que es este. Que este a su vez es el primero empezando desde el principio, tiene el índice 1. Entonces le decimos, y el primero que queremos que nos incluya es el 1. Toma, el 1. Entonces, esto es dos formas de referirse al mismo índice, en este caso. Si es otra la lista, evidentemente, esto puede que funcione. Pero en esta lista esto no va a funcionar. Y me va a devolver la lista vacía. Porque esto
en esta lista es lo mismo que haber escrito esto. Bueno, pues es así de sencillo. Slice es muy fácil y te permite siempre concentrarte en trozos de otra lista para trabajar en ella.